Y yo miré y contemplé un caballo pálido, y el nombre de su jinete era La Muerte, y el infierno le seguía. Apocalipsis 6:8. A principios de los años 80, el género del western empezaba a decaer. El público estaba perdiendo el interés por este tipo de películas. Sin embargo, uno de los actores y a la vez director más famoso de la época estaba dispuesto a embarcarse en un nuevo western. Quería intentar revivir el género que le había dado tanto en los años 60 y que conocía a la perfección. Estamos hablando de Clint Eastwood. En 1985 se estrenó El jinete pálido. Eastwood se basó en su anterior western, Infierno de cobardes, de 1973, y en la trilogía del dólar, para interpretar a un misterioso y desconocido personaje llamado El Predicador. Sin embargo, en esta ocasión es menos violento, y no usa su arma hasta pasada más de la mitad de la película. Sigue siendo un hombre de pocas palabras, con tintes sobrenaturales, un fantasma que aparece cuando uno de los personajes reza a Dios para que se produzca un milagro. El Predicador acudirá en su auxilio para ayudar a una comunidad minera de oro que está aterrorizada por el dueño de una poderosa compañía minera, que utiliza la violencia para echarles de sus tierras. Con El Predicador tenemos una vez más al hombre sin nombre defendiendo a los débiles y saldando viejas cuentas, el cual se enfrentará a uno de los villanos más fríos del western, donde su escasa participación en la pantalla, unida a la voz fría y casi sin vida del personaje, aporta una atmósfera escalofriante, y al igual que el personaje de Eastwood, dice poco, pero lo que dice impacta. Y todo arropado con un hermoso fondo de paisajes montañosos y un talentoso reparto, Eastwood ofreció uno de los mejores westerns de la época de los 80, teniendo como final uno de los enfrentamientos más emocionantes jamás realizados, llevando el western a un nuevo nivel. A El jinete pálido le debemos el resurgir de un género moribundo, el cual allanó el camino para futuras grandes películas, como Tombstone o Danzando con lobos, y como no, ayudó a Eastwood a alcanzar la plenitud como director, abriendo paso a lo que sería su obra maestra en el género del western, Sin perdón.